Hola, Jota, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo un placer tenerte Bien. aquí dentro de este espacio, ¿no? O sea, muchas gracias. Placer es Nada, mío. no, hombre, surgió a través de Jesús, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no entrevistas a Jota? Y sí es verdad que siempre me habría hablado muy bien de ti, de toda tu metodología, de todo lo que le generabas en los clínicos o cursos, y la verdad es que digo, bueno, pues puede ser una buena ocasión de conocernos en persona, ¿no? Pues a ver si sirve. Sí, hombre, faltaría más. ¿Qué tal lo llevas? ¿La familia? ¿Todo bien? Bien, todo bien. No me quejo. La verdad es que bien. Dentro de que estamos todos cansados de estar encerrados, pero todo Sí, bien. sobre todo a nivel interior estamos ya un poquito cansados, pero bueno, ya queda menos. Así que bueno, Eso pues nada, espero. sí, sí, seguro que sí. ¿Quieres que empecemos ya con la faena o? Cuando tú digas, voy a encender una luz más, Vale. lo que pasa es que a través del móvil no puedo quitar el croma de detrás. No, ¿Vale? pero bueno, no pasa nada, está chulo. Bueno, el objetivo de estas entrevistas sobre todo es generar toma de conciencia, reflexión, mandar algunos mensajes a esos jóvenes deportistas, ¿no? En este caso, pues a entrenadores, ¿no? A través de tus experiencias, ¿no? Y de esas experiencias tan dilatadas y tan potentes que has tenido, ¿no? Pero a mí Ajá. siempre me gusta empezar con un tema de película, ¿no? Pero en este caso, ¿con qué película te podrías definir? ¿Quién yo? ¿Con qué película? ¡Ostras! Con la que me podría definir yo. Sí, Uf, no se me ocurre. Además, hace mucho tiempo que no veo cine. O sea, que tendría de, que tirar mero- muy para atrás. de O sea, meroteca, ¿no? esta me has pillado, ¿eh? Esta es una pregunta puñetera. Claro, ¿Con qué empezamos fuerte, película ¿no? me podría...? Pues si te digo la verdad, no lo sé. No Bueno, sé con qué película. A mí hay y muchas una, películas que me gustan para y muchas una, cosas, y pero una película así de deporte que a lo mejor hayas puesto en algún equipo para generar un cambio. bueno, yo creo que es muy típica la de Un domingo cualquiera, ¿no? Efectivamente, sí. De Al Pacino. Yo Mm, creo que vamos, a mí me gustó mucho. Me sí, imagino que habrá más. Lo que pasa que yo, además, empiezo a ser mayor y el Alzheimer. Además, es que el cine me he convertido en un youtuber. En youtuber de recepción o sea, de consumir YouTube. Y información. antes era de ir mucho al cine y ahora hace muchos años que no voy, o que voy muy poco. Entonces, digamos que es como si no veo series, como hace la mayoría de la gente. Es decir, consumo el material que busco, no lo que me ponen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido estoy absolutamente perdido con el tema de las películas, aunque suene un poco raro, pero es No. así. También es un poquito de tu esencia de vida, ¿no? Esa rebeldía, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El buscar algo más, ¿no? Sí, sí, yo digo últimamente, en mis últimos años, que ya son unos cuantos, digo que si yo pudiera sería un aprendedor profesional. Es decir, si a mí me pagaran por aprender, ganaría mucho dinero, porque intento formarme en muchas cosas. Entonces, por eso lo del YouTube es YouTube o cualquier herramienta parecida, donde tú buscas una temática en concreto y te empiezan a aparecer un mogollón de vídeos sobre la temática que buscas, ¿no? En función de lo que Entonces, necesitas. sí, desde cosas de marketing, psicología, bueno, utilización de herramientas informáticas, programación, busco cosas concretas y lo que me va apareciendo lo voy consumiendo. Entonces, digamos que me paso muchas horas consumiendo contenido, pero es contenido para formarme, no es contenido para entretenerme, aunque me Sí, pueda entretener. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo a tocar la guitarra, pues veo muchos vídeos de guitarra, ¿no? qué bueno. Pero bueno, Estas cosas. con ese consumismo propio, ¿no? Lo que haces es crecer, ¿no? Y Sí, sí, no me considero ni mejor ni peor que nadie. Quiero decir que yo, que el que quiera consumir para entretenerse es perfectamente válido, ¿no? Pero sí que es verdad que mi realidad hace que en los últimos años no esté consumiendo para entretenerme, sino que consumo mucho para formarme, ¿vale? Y no me estoy situando en ningún plano ni mejor ni peor que nadie, pero es la no, realidad que vivo, entonces simplemente la comparto, ¿no? vale. ¿Y un libro que te generara impacto y te hizo generar un gran cambio en ti? ¿Nos puedes hacer partícipe de ese libro? Ah, y a mí casi todo lo que leo mira, aquí vuelve a ser lo mismo, ¿no? No es novela. Nunca me ha gustado leer novela. He leído siempre cosas otra vez formativas técnicas. Y un libro que me gustó mucho porque supuso un cambio importante. Yo soy ingeniero agrónomo,
aunque tardé muchos años en sacármelo porque me dedicaba al baloncesto, y dentro de la ingeniería había asignaturas que se me atragantaban y una de ellas era la física. Sin embargo, una vez acabada la carrera le he cogido cariño a la física. Hay un libro que me gusta mucho que es de divulgación científica que se llama Desayuno con partículas, ¿vale? Que es un libro de ciencia divulgativa y que, digamos, que me acercó a entender cosas que durante la carrera no entendí nunca. Entonces, bueno, pues supuso un cambio en cómo afrontaba yo el ver determinadas temáticas físicas y matemáticas que hasta ese momento habían sido un poco áridas. Pues ha habido libros que Desayuno con partículas, o otro que también supuso un cambio muy importante, Brevísima historia del tiempo, de Stephen Hawking, que era la parte divulgativa de su libro, Breve historia del tiempo, que ese sí que es árido y es complicado de entender para los que no están duchos en física, ¿no? Qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿qué valores te han acompañado o qué valores son primordiales para ti durante toda tu vida? Bueno, yo no sé muy bien los que me han acompañado, porque yo creo que los valores que nos acompañan a todos suelen ser los mismos, ¿no? Para mí la gran importancia de los valores es el orden que ocupan en tu vida. Es decir, si hacemos una lista aquí de 20 valores, probablemente estaremos de acuerdo en la lista de 20 valores que rigen nuestras vidas, ¿no? Lo que me diferencia a mí de ti, a ti de mí o a mí de cualquier otra persona, es que dentro de esos 20 no le damos la misma importancia a los 20. Y además estos son cambiantes en el periodo vital en el que estás, ¿no? O sea, yo siempre digo, por ejemplo, yo no soy padre, ni evidentemente ya tengo 50 años, ni pretendo acabar siéndolo, pero es evidente que cuando una pareja, un padre y una madre tienen a su primer hijo, el orden de valores cambia, ¿no? No es que tengan otros valores distintos, es la prioridad de los valores ha cambiado, ¿no? Y ponen antes unos valores que antes a lo mejor estaban en el orden 10, 12, pasan a estar en el valor 1 y 2, ¿no? Porque el hijo pasa a ser el centro de todo, ¿no? En este sentido, no te sabría, bueno, sé los valores míos, lo que pasa que, digamos, son muy internos, ¿no? No sé si interesa compartirlos y demás, ¿no? A mí me preocupa mucho la seguridad. La seguridad es algo que me preocupa y además rige mi vida. Trato de estar seguro en mi vida, aunque nunca lo consigo, ¿no? Eso entonces me preocupa o me provoca determinadas situaciones de estrés o de ansiedad por esto, ¿no? No depende de ti el estar seguro, ¿no? Me muevo mucho por ayudar a los demás. Esto también es cierto, ¿no? Cierta solidaridad, ¿no? Sobre todo en lo relativo a muchas cosas, pero especialmente en mi día a día a lo que es mi profesión, ¿no? Disfruto mucho compartiendo experiencias por si mis experiencias les sirven de algo a quien escucha, ¿no? Aquí en este sentido suelo decir que antes lo llamaba enseñar, pero ahora ya ni siquiera, porque descubrí que el foco en la enseñanza no está en el profesor, está en el alumno, ¿no? La famosa frase de que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? El foco siempre está en el alumno, ¿no? No estoy diciendo que el maestro o el profesor no importe, claro que importan, ¿no? Pero cuando un alumno no quiere aprender, da igual el profesor que tenga delante, ¿no? Por muy bueno que sea, si el alumno no quiere aprender, no va a aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he pasado del hecho de decir que enseño al hecho de decir que comparto experiencias por si alguna de mis experiencias resuenan en algún momento con alguien y quieren pues tomarlas como propias para ayudarles en su camino, ¿no? Y en ese sentido, pues como esto que estamos haciendo, ¿no? Me siento muy bien o muy a gusto cuando puedo compartir con otras personas pues cómo es mi visión de la vida, sin creer que estoy en ninguna verdad absoluta de nada. Es decir, entiendo la diversidad de percepciones que tenemos cada uno de lo que vivimos, ¿no? Qué bueno. Ese generar reflexión viene a través de tu etapa como coach. No, es muy curioso porque cuando yo hice el máster de coaching, yo me di cuenta que, bueno, me dije a mí mismo, ¿no? Tú has sido coach toda tu vida. Porque digamos que yo he utilizado desde que era bastante joven, tuve la suerte desde que empecé en esto del mundo del baloncesto, que yo llegué muy tarde al baloncesto como jugador, pero enseguida me puse a entrenar, me retiró una lesión y tuve la suerte que pude empezar a enseñar en los cursos de entrenador aquí en la Federación Madrileña desde muy joven, desde que tenía 19 años ya me pusieron de profesor en algunas asignaturas y luego, bueno, he dado cientos de horas de formación, aparte de clinics, conferencias y demás, ¿no? Y bueno,
digamos que cuando yo formaba, la pregunta ya formaba parte de mi forma de enseñar. Es decir, esa máxima de que cuando me gusta mucho el tema de, primero, hacer reflexionar, porque es lo que me impongo yo, ¿no? Yo soy de los que lleva al máximo la máxima de cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Entonces, lo aplico a que cuando yo recibo información, lo primero que trato de hacer es, vale, ¿por qué quien me transmite esta información llega a esta conclusión? ¿No? Para ver si está de actualidad o no, porque hay muchas veces, esto me ocurre en el baloncesto actualmente, ¿no? Que aquello que me enseñaron no le encuentro utilidad ahora. ¿Sí? Entonces trato de entender por qué me lo enseñaron así. Entonces, normalmente encuentro razones, las mías, por las que eso estuvo bien en un momento determinado, ¿no? Pero como los tiempos cambian, pues a lo mejor algo que estaba en vigor hace 20, 30 años, pues a lo mejor ha dejado de estarlo ahora, ¿no? Entonces, huyo de lo que son las recetas absolutas, ¿no? Bueno, como esto siempre se ha hecho así, pues es como hay que seguir haciéndolo. Pues yo le trato de dar la vuelta y a veces, preguntándote por qué te lo enseñaron así, llegas a la misma conclusión y lo que haces es afianzar ese concepto. Pero hay otras veces que lo que ocurre es que dices, pues esto tenía sentido en una época y ha dejado de tenerlo en esta, ¿no? Lo cual no quiere decir que vuelva a tener sentido a lo mejor dentro de otros 10 años, porque todo es cambiante, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta, siempre he utilizado la pregunta como una forma de enseñanza. ¿De acuerdo? Como de hacer reflexionar a la persona que tienes delante, porque es la que me he aplicado yo siempre cuando trataba de aprender. Con lo cual, como el coaching, la técnica del coaching se basa en la pregunta, yo me di cuenta que digamos que había sido una especie de coach toda mi vida por utilizar la pregunta como medio de enseñanza, ¿no? Qué bueno, Jota. Oye, cuéntanos un poquito cómo aparece el baloncesto en tu vida, ¿no? Porque es muy anecdótica, ¿no? Cuéntanos, por favor. Pues yo jugaba, bueno, yo practicaba distintos deportes cuando era pequeño. Uno de ellos fue el tenis, pero cuando estaba en el colegio, entre otros, era balonmano. Y entonces mis dos mejores amigos y yo llevábamos 2 años jugando al balonmano en el colegio, 2 o 3 años. El balonmano lo hacíamos mal, dentro de lo que es el nivel de colegio, ¿no? ¿Vale? Pero éramos más o menos buenecillos. Entonces, hubo un año que, bueno, pues íbamos a empezar la actividad en septiembre, cuando empieza el cole, y la entrenadora nos dijo que no éramos suficientes para sacar un equipo, ¿no? Es decir, de hecho ahora ya, claro, hace tantos años que ya ni me acuerdo cuántos éramos necesarios, ¿no? Ya me viene lo del baloncesto, que es lo que tengo absolutamente instaurado, ¿no? Pero imagínate, si necesitábamos 12, pues éramos 8, ¿no? Y entonces, claro, no podíamos sacar el equipo. Estuvimos un par de semanas intentando conseguir que alguien más se apuntara, pero no lo conseguimos, con lo cual la entrenadora nos dijo que la actividad se iba a suspender. Cuando la suspendió, cuando nos dijo que ya no había más, mis dos amigos y yo lo que hicimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces recuerdo que estábamos en la explanada de los campos de deporte del colegio en el que estudiábamos, que era el CEU de Montepríncipe. Entonces los 2 campos de balonmano estaban justo al lado de los 4 campos de baloncesto. Y simplemente fue, ¿qué hacemos? Nos dimos la vuelta, estaban entrenando baloncesto, y entonces nos acercamos a decir, oye, ¿nos podemos apuntar a esto? Y pues nos dijeron que sí, y así es como fue. Yo siempre he dicho que es muy curioso porque si ahí hubiesen estado haciendo petanca, pues a lo mejor me hubiese apuntado a petanca, ¿no? Y curiosamente, pues al final el baloncesto se ha acabado convirtiendo no solo en mi pasión, sino también en mi profesión, ¿no? Entonces, esto lo que te demuestra es lo que es la vida, ¿no? La cantidad de casualidades que hacen que tu vida se oriente en un sentido o en otro, que vivas unas experiencias o que vivas otras. Y esta, pues, es una de las curiosidades de la mía. Qué bueno. ¿Podríamos decir que, Jota, la innovación y la creatividad van muy alineados contigo? O sea, la creatividad no lo sé. Nunca me he considerado un tío muy creativo. Soy mucho de copiar. Pero bueno, copiar es como aprende el ser humano de forma natural, ¿no? Cuando nacemos, lo que hacemos es imitar a lo que nos rodea, ¿no? A papá, a mamá y a todo el que se acerca a nosotros, ¿no? Entonces no me supone ninguna dificultad de reconocerlo, ¿no? Aprendo mucho copiando. Sí que es verdad que, bueno, pues cuando vas copiando también vas aderezándolo de cosas tuyas, ¿no? Pero no me siento un tío, no me siento alguien especialmente creativo, ¿no? Que va. En ese sentido, toco muchos palos de muchas cosas, sí que creo mucho en el conocimiento transversal, muchísimo.
O sea, es decir, en todas estas cosas en las que me formo, por ejemplo, últimamente ahora estoy retomando, bueno, la ingeniería me llevó en un momento dado a interesarme por la programación informática. La aplicación que yo utilizo de scouting en baloncesto es una desarrollada por mí propia, porque descubres que en el mercado nunca hay lo que satisface todas tus necesidades, con lo cual la mejor forma es decir, bueno, pues lo creo yo y ya está, ¿no? De la informática hago cosas para lo que es el baloncesto. Me he formado en los últimos años, leo mucho de psicología, de marketing, ahora estoy en diseño 3D, este tipo de cosas. Mis inquietudes son muchas, pero cada vez que me formo en algo, digamos que estoy inmediatamente intentando relacionarlo con el baloncesto, ¿no? Sobre todo las frases que a lo mejor dirigen una actividad en concreta, digo, es que esto tiene mucho que ver, esta frase es perfectamente aplicable al baloncesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en informática, la famosa la parálisis por el análisis, ¿no? Vale, pues digo, pues es que en el baloncesto nos ocurre lo mismo. Cuando empezamos a manejar una ingente cantidad de datos para tomar una decisión táctica, nos estamos paralizando porque estamos analizando demasiado, ¿no? Entonces, son cosas que, digamos que bueno, pues traslado de un nivel de conocimiento al otro, porque creo que todo está interconectado en el ser humano y en el conocimiento, ¿no? Entonces me encanta, porque mientras voy aprendiendo cosas nuevas que me chifla, encima las relaciono con lo que es mi pasión, que es el básquet, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido disfruto mucho. Qué bueno. Por ahí puede venir la creatividad, pero claro, como puedes ver, es copiar. Bueno, yo para conocerte un poquito más, pues he visto vídeos, he investigado un poquito, ¿no? Y lo que he percibido yo es que eres una persona muy innovadora y muy creativa. Por ejemplo, ¿cómo a alguien se le pasa por la cabeza desmontar un ordenador para ver cómo está hecho, por ejemplo? Esa fue muy buena. Yo en ese sentido creo que soy un poco friki, ¿no? Y no pasa nada por reconocerlo. Yo recuerdo, lo que pasa que a lo mejor la gente que me escucha es muy joven, ¿no? Pero, claro, es que los ordenadores que ahora están bueno, tengo aquí el mío, ¿no? Enfrente y demás, cuando yo era joven no existían. O cuando era muy joven, cuando era adolescente, ¿no? Empezaron a existir un poquito más tarde. Entonces, cuando todo el mundo empezó aquí en España con los Spectrum, lo primero que hacíamos era jugar con ellos, a los famosos videojuegos, que nada tienen que ver con los de ahora, por supuesto. ¿De acuerdo? Yo me compré un Sony MSX. Y Sony tenía juegos, pues yo no jugué ni un solo juego con aquel ordenador. Aprendí lo que se llamaba el MSX Basic. Empecé a aprender a programar con aquello, ¿no? Ahí hice mis primeros pinitos, ¿no? Ni siquiera se podía llamar programación, ¿no? Después la gente se compró el Commodore, que también era para seguir jugando, ¿no? Yo nunca me compré el Commodore. Y en cuanto apareció el primer PC de sobremesa, cuando prácticamente nadie tenía un PC de sobremesa en su casa, yo me compré uno, me acuerdo perfectamente, me costó 200.000 pesetas de las antiguas pesetas, que era un auténtico pastizal. Creo que me gasté todos los ahorros que yo tenía de juventud en aquel aparato. Coincidió que un primo de la que es mi pareja, actualmente, porque llevamos toda la vida juntos, se dedicaba precisamente al tema de la informática y empezó a vender PCs, y entonces le compré uno, 200.000 pesetas. Pero claro, aquello era algo de una caja, ¿no? Pues que ahora la vemos con total normalidad, pero claro, en aquel momento era, bueno, ¿y aquí dentro qué hay, no? Y entonces, pues nada, cogí el destornillador, empecé a desatornillar todo, lo saqué, pues ahí estaba su placa base con su procesador. Me llamó mucho la atención el procesador porque era lo que más ocupaba y demás. Entonces, ¿qué hice? Fue desatornillarlo y sacarlo. Claro, al sacarlo rompí una patilla. Y dije, uy, pues no tenía ni idea de cómo funcionaba. Es decir, estaba intentando averiguarlo. Pero claro, me quedé con una patillita en la mano. Bueno, pues dije, vamos a poner todo en su sitio, sin la patilla. Y evidentemente cuando le di al on no funcionaba. Pero en aquel momento, digamos que mi mente de ingeniero, dije, bueno, vamos a ver, esta patilla, que esto es un metal, me imagino que lo que hace es transmitir electricidad. Pues, ¿qué se me ocurrió en aquel momento? Pues cogí un clip metálico, medí lo que medía la patilla, que debían ser 2 milímetros o 3 milímetros, corté con unas tijeras el clip y dije, vale, ahora tengo que hacer que este clip, que es metálico y que transmite la electricidad, pues lo tengo que hacer contacto con la base. En aquel momento lo único que tenía a mano, porque no podía yo no sabía ni soldar, ni se me ocurría en aquel momento, pues lo que hice tenía superglue. Y entonces le puse una gotita de superglue y lo único que hice es garantizarme que hacía contacto no solo con el superglue, sino con la placa, ¿no? Y dije, venga, a ver qué pasa. Y lo puse allí cortado con una gotita de superglue, lo puse
le di al on, arrancó y entonces dije, ya no voy a volver a abrir esto en mucho tiempo. Y así fue. Dejé que el ordenador funcionara, pero aquella anécdota es graciosa de recordar por esto, ¿no? Porque yo dije, si he tirado a la basura 200.000 pesetas, que aquello eran los ahorros de toda la vida, ¿no? Probablemente para dar la entrada para un piso y demás, dices, vamos, me doy de cabezazos si me lo acabo de cargar, porque además el procesador es, bueno, lo es ahora y lo era en aquel momento, ¿no? Es una de las cosas que más vale de un ordenador, ¿no? Y entonces dije, bueno, me puedo morir si me he cargado el ordenador el primer día. Pero no fue así, fui capaz de arreglarlo y aquella patilla siguió pues con aquella gota de superglue el tiempo que me duró aquel ordenador, que si no recuerdo mal, lo que son las cosas, ¿no? Tenía 1 megabyte de RAM, que ya creo que era una barbaridad para aquella época, y yo no sé si lo que tenía de disco duro eran 100 megas de disco duro. Claro, 100 megas de disco duro, si ahora tenemos 16 gigabytes de RAM, ¿no? O sea, para que os imagináis cómo era la historia en aquel momento. Oye, ¿y el mayor reto o desafío al que te has enfrentado? Que son muchos. Vaya, me he enfrentado. Sí. Pero... Yo creo que la vida en sí mismo es un reto, ¿no? Cada día, sobre todo cuando... Probablemente los que he vivido con más intensidad han sido los periodos donde he intentado avanzar en la vida, ¿no? En el sentido de cuando el baloncesto se convirtió, que lo hizo de forma paulatina, no fue un punto en concreto, pero se fue convirtiendo en una profesión, ¿no? El ir avanzando son retos, ¿no? Sobre todo cuando yo viví con mucha tensión mi primera no renovación o despido, ¿no? Fue una no renovación que en realidad era un despido, ¿no? Aquello cambió mi vida, aquel tiempo fue un auténtico reto, ¿no? Porque digamos que yo salía de Estudiantes, que llevaba casi 20 años metido. Yo había crecido en Estudiantes a nivel baloncestístico, ¿no? De hecho, fue desde los 18 hasta los 37 años que estuve, ¿no? Es decir, toda mi vida adulta en aquel momento. Entonces, hay un momento ahí donde dices, claro, si sales de aquí, se ha acabado el mundo, ¿dónde vas, no? Incluso tienes dudas de si alguien te va a contratar en baloncesto o en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, en esos momentos, el reto de salir adelante era duro y era complicado. Porque, bueno, encima antes te he dicho que uno de mis valores es la seguridad, ¿no? Entonces, claro, te quedas desnudo porque, pues, como todos los que lamentablemente han tenido que vivir una situación de paro o de despido y demás, lo que te come sobre todo es la incertidumbre, ¿no? O sea, si tú supieses que en poco tiempo vas a encontrar trabajo, lo vivirías con naturalidad, ¿no? De hecho, bueno, pues a nivel político y demás, en Estados Unidos, ahora con el coronavirus es distinto, ¿no? Pero la gente allí no se suele poner muy nerviosa. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que encuentre trabajo al poco de ser despedido es muy grande, ¿no? Y entonces no se vive como aquí, donde los índices de paro son importantes, muy importantes, y entonces dices, claro, ¿quién me garantiza que vuelvo al mercado laboral? Y encima al mercado laboral al que te has formado tú, ¿no? En mi caso yo hice una apuesta muy clara por el baloncesto, y el baloncesto, digamos, que es un mundo muy pequeño en cuanto al número de profesionales que hay. O sea, los que pueden vivir de ello no es tanta gente, ¿no? Y entonces, ese momento de incertidumbre es muy duro y es un reto, digamos, que intenso, ¿no? Sobre todo es un reto mental, ¿no? Es un reto contra ti mismo, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Es verdad que luego la vida me demostró que bueno, pues la famosa frase de que cuando se cierra una puerta se abre otra o se abre una ventana, ¿no? Siempre hay algo que se abre, ¿no? Y lo importante es saber verlo y saber aprovecharlo, ¿vale? Para no quedarte hundido, ¿no? No digo que sea fácil, y sobre todo en determinados ámbitos, pero digamos que hay que tirar para adelante, ¿no? Y la única manera, entonces, eso ya es un reto en sí mismo. Entonces, yo esa época, lo pasé realmente mal. Luego ya, como ya he sido despedido unas cuantas veces en el mundo profesional, me chocaba mucho. La palabra seguridad me chocaba mucho cuando lo has dicho, ¿no? Está ahí intrínseco en ti, pero yo que he visto un poquito ayer y hoy, un poquito toda tu vida y algunas charlas, algún clinic, digo, pues ha tenido momentos de inseguridad bastantes, ¿no? Sí, claro, y por eso he sufrido mucho en esos momentos, ¿no? Y sigo sufriendo. Mira, esto te voy a contar una anécdota. Con un jugador de mucho nivel, da igual el nombre, ¿vale? Un día, precisamente con esto de seguridad, ¿no? Yo cuando me independicé con mi novia, con mi actual pareja, teníamos un colchón económico, teníamos X dinero en la cuenta bancaria, que decíamos, bueno, pues esto es por si tenemos un imprevisto, que nos quedamos en paro, lo que sea, pues poder tirar X meses, que no daba para mucho, ¿no? Pero era el colchón, ¿no? Y a mí me preocupaba constantemente el colchón, ¿no? El hacer crecer el colchón, que me imagino que es algo que nos preocupa a todos, pero vamos, a mí especialmente por el tema de la seguridad, ¿no? Y un día, volviendo en avión de un partido con uno de los equipos profesionales en los que estaba,
pues se sentó conmigo uno de los jugadores y me empieza a hablar de algo parecido, ¿no? Me dice la cantidad que él tiene ahorrada y que tiene miedo porque no sabe si le van a renovar en ese equipo y entonces que a dónde va a ir, tal. Claro, él cuando me dice la cifra, yo digo, pero si yo tuviese lo que tú tienes ahorrado, yo no estaría preocupado. Y entonces ahí me di cuenta que no era verdad, que no es un tema de cuánto tienes ahorrado o no, es un tema de cómo lo vives, ¿vale? Entonces me di cuenta, incluso en mi caso, con este tema de preocupación por la seguridad, que el colchón nunca es suficiente. Es decir, mi colchón a día de hoy es lo que tuve al principio multiplicado por muchísimo y, sin embargo, vivo con la misma inquietud que en aquellos inicios, el hecho de que el colchón no es suficiente, ¿vale? Entonces es un tema mental, de actitud, no es un tema de cuánto tienes, ¿vale? Entonces, por eso a mí, bueno, pues me cuesta. Siempre quiero tener más de colchón, incluso a veces no disfruto, alguien me lo dice, ¿no? Digo, joder, pero gasta el dinero en disfrutar. Y yo, no, por si acaso un día lo necesito, ¿no? Y entonces, es verdad, no estoy disfrutando a veces de toda esa situación, pero te metes en una rutina, en una rueda donde dices, vale, ¿y cuánto es suficiente, Jota? Entonces, con aquel jugador, cuando me dio la cifra, no es un tema de cifras, es un tema de cómo lo vive cada uno. Porque con la cifra que él me daba, que él estaba preocupado, igual que yo con la mía, yo decía, pero yo si yo tuviese la tuya no tendría ninguna preocupación. Y me da cuenta que no es así, que la tendría exactamente igual que él. Oye, ¿cómo definirías la palabra entrenador, ¿vale? Y cómo definirías la palabra entrenador desde tu experiencia de lo que has vivido en el baloncesto? Mira, a mí la definición de entrenador que más me gusta es se la escuché a Pepu, por eso te he dicho que yo copio mucho, ¿no? A Pepu Hernández, que es que el entrenador es un ayudante del jugador. El entrenador está para ayudar a crecer a sus jugadores o jugadoras y a sus equipos. O sea, el entrenador es alguien que está a disposición del equipo para ayudarle a crecer. Y, si lo hace bien, crecer él mismo. O sea, yo siempre he dicho que si tú haces crecer a tus equipos, a tus jugadores, jugadoras a nivel individual y colectivo como grupo, tú estás creciendo como entrenador, ¿vale? Y además es la forma de, digamos, de que alguien se fije en ti, ¿no? Cuando eres capaz de hacer cada vez mejor a lo que tienes entre manos, ¿no? Y esa es la definición que siempre más me ha gustado de entrenador, el ayudante del jugador, ¿no? Yo ayudo a jugadores a crecer, ¿vale? Y no necesariamente individualmente, que también, sino también como grupo. O sea, lo que es el deporte, en mi caso es un deporte colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, les ayudo a crecer individualmente y a crecer como grupo. Ahí el doble componente. Luego ya, si les ayudas a crecer como personas, pues todavía mejor, ¿no? Pero bueno, la forma de ayudarles a crecer como personas es, yo suelo decir aquí, yo te cuento, aunque no me lo has preguntado, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que los entrenadores tenemos que enseñar valores, ¿no? Y yo digo que no es así. Yo siempre digo, yo no tengo que enseñar valores. Bastante tengo con comportarme conforme a los míos para que a través del ejemplo alguno se los pueda quedar para él, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, ¿qué valores voy a enseñar? Si los 3 que rigen mi vida son el 35 y el 36 de la tuya, ¿qué sentido tiene que yo te enseñe valores, ¿no? ¿Vale? Lo que pasa es que comportándome conforme a los míos, por imitación, que es como aprendemos la mayoría, hay gente que se quedará con cosas de cómo te comportas, ¿no? Y tú lo sabes, bueno, lo sabemos todos, a veces ser consecuente con aquellos valores que rigen tu vida no es fácil. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque puede haber 2 valores importantes que rigen tu vida que en un momento dado determinado, en el término de cuál vas a poner uno encima de otro, por lo que te decía otra vez al principio y volviendo, no se trata de qué valores, se trata de la prioridad que les das. ¿Y qué ocurre cuando chocan? ¿Qué ocurre cuando no puedes? Imagínate que 2 de los 3 que rigen tu vida, hay un momento donde son incompatibles. Tienes que tomar una decisión. Hagas lo que hagas, pierdes, pero tienes que tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, ¿yo tengo que enseñar valores? No, yo tengo que comportarme conforme a los míos y ojalá, comportándome conforme a los míos, eso sirva de ejemplo a otros para poder aplicarlos en su vida, ¿no? ¿Vale? Y es en lo que me baso cuando estoy delante de un grupo de personas. Entonces, por poner un ejemplo así muy trivial, ¿no? Si yo creo en la puntualidad, lo que tengo que ser es puntual siempre. ¿Vale? Entonces, el ejemplo es lo que se traslada, ¿no? En vez de estar todo el día diciendo que tenemos que ser puntuales, ¿no? Ese tipo de historias. Qué bueno. Oye, ¿el entrenador se puede divertir? Sobre todo me refiero en tu etapa más mediática, por ser el primer entrenador y que el foco estaba puesto en ti, pero ¿el entrenador se puede divertir? No, es que, vamos, sí, yo creo que es obligatorio que se divierta.
Y si no se divierte, tienes que hacer lo posible por divertirte. Y sé que a veces es fácil decirlo y no siempre es fácil, digamos, el cumplirlo, ¿no? Porque hay momentos de tensión, yo no lo voy a negar. Pero en general, tanto como cuando era jugador como ahora que soy entrenador, los momentos de diversión sobrepasan con muy mucho a los momentos de sufrimiento y eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? Ostras, si yo creo que no podría vivir de algo con lo que sufro constantemente, ¿no? ¿Vale? Te acostumbras a muchas cosas, hay otras a las que nunca te acostumbras. Antes te decía, claro, ya voy por mi tercera, cuarta salida de algún sitio, cada vez te pesa menos el salir de un sitio, porque probablemente por experiencia, porque siempre has descubierto que acabas teniendo una nueva oportunidad. Entonces, el tema de la seguridad es como que se va sentando, ¿no? De, bueno, pues ya vendrá, no sabemos cuándo, ni siquiera sabes si va a llegar, pero como las experiencias anteriores te han dicho que siempre ha aparecido algo, pues digamos que lo empiezas a vivir con una naturalidad o con una tranquilidad distinta, ¿no? Lo cual no quiere decir que el día que te dicen que no sigues es un día muy jodido. O sea, es, primero porque muchas veces no lo compartes, ¿no? ¿Vale? Y segundo, porque, bueno, pues eso, por muy tranquilo que estés respecto a otras situaciones, siempre te entra la duda. ¿Y si es la última? ¿Y si es la última, no? Ahí es cuando probablemente lo que te ayuda es la experiencia de saber que siempre ha venido otra, han tardado más o han tardado menos, pero siempre ha venido otra. Y luego la otra, que es en la que me apoyo yo y a lo mejor, fíjate, ahora empiezas a enlazar cosas, es el hecho de que puedes vivir sin necesidad de dedicarte al baloncesto, ¿no? A lo mejor es por lo que intento formarme en muchas cosas, ¿no? Para que si un día el baloncesto se ha acabado de forma profesional, pues poder tener algo que me ayude a generar ingresos y poder seguir viviendo con tranquilidad, ¿no? Me gustaría que el baloncesto fuera la forma de vivir para siempre, pero no solo depende de mí, ¿no? Depende de que alguien te dé esa oportunidad. Entrenar sí creo que depende de mí, porque si no es en profesionales lo puedo hacer entrenando a niños de 14 años y eso creo que siempre está ahí, pero evidentemente alguien no vive entrenando a niños de 14 años, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la historia que tengo ahí en la cabeza. No, hombre, es muy importante, ¿no? Ese valor que has marcado, ¿no? Oye, cuéntanos, tu mayor frustración como entrenador, esa que tengas ahí que digas, ¡guau! La mayor frustración como entrenador. Yo la mayor frustración es cuando, creyendo que estás trabajando bien, los resultados no llegan. Es frustrante. Pero, por otra parte, también es tranquilizante, ¿no? O sea, yo creo que lo que tranquiliza a un entrenador es saber que el trabajo que está haciendo es bueno. Luego, evidentemente, sí, luego aprendes que el resultado no depende solo de ti. Es decir, tú puedes estar trabajando fantásticamente bien, que tu equipo esté evolucionando y simplemente que es que los que tienes enfrente son mejores o evolucionan a un ritmo más rápido que tú, ¿no? Lo que sería preocupante es que tu equipo no evolucionara, porque entonces sí que estás siendo responsable de no obtener resultados, ¿no? Pero yo siempre digo, en el baloncesto siempre hay uno que pierde de los dos que juega. Hay uno que gana y uno que pierde, ¿vale? Entonces, tú lo puedes hacer muy bien, si el de enfrente lo hace mejor que tú, te toca perder, ¿no? Eso es tremendamente frustrante, ¿vale? Pero por otra parte te acostumbras. Entonces, esa sensación del hecho de... Yo, por ejemplo, en esta salida de Fuenlabrada, esta última, yo creo que el trabajo era bueno, ¿vale? Lo que pasa es que, oye, pues no llegábamos a más, ¿vale? Y además, siempre en el deporte hay partidos, ¿no? Y aquí había unos cuantos donde es un cara o cruz, ¿no? Un día el balón, el último, da en el aro 2 veces y sale fuera, está como la película de Match Ball, ¿no? Y otras, la pelotita cruza la red, ¿no? Y a veces el que 2 pelotitas crucen la red en el último segundo supone que tú estés tranquilo o supone que te echen a la calle, ¿no? A mí esa metáfora de match ball me encanta, ¿no? La de cuando se para la vida, ¿no? Cuando la pelota golpea en la red y que a veces cae de tu lado, a veces del otro. ¿Por qué? Porque tú has hecho todo lo necesario, bueno, todo, casi todo lo necesario para poder seguir avanzando, pero a veces ese factor de azar, que creo que también lo inunda un poquito todo, ¿de acuerdo? Pues condiciona que tu vida vaya para un lado y para otro. ¿Y qué te voy a decir yo? Que te he dicho que me dedico al baloncesto porque miré a un campo de baloncesto el día que sabíamos que no podíamos seguir jugando al balonmano, ¿no? Ese puntito, pues siempre existe, ¿no? Entonces, lo único que te deja tranquilo es saber que tú lo has hecho lo mejor que sabías con el conocimiento que tenías en ese momento, que el equipo crees que iba evolucionando y que los jugadores iban evolucionando, pero que por las circunstancias que sea, pues no era suficiente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues te tienes que ir a casa con el, digamos que, por una parte con el rabo entre las piernas y por otra parte con la cabeza alta, ¿no? Hay otras veces, porque también me ha ocurrido, donde tú te estás dando cuenta que no está funcionando, ¿vale? Eso me ocurrió en Zaragoza. En Zaragoza hubo un momento que dije, no está funcionando.
sea, no estoy llegando a conectar con el equipo, ¿no? O hay en cosas en las que no llego a conectar, ¿no? Y por más que le he intentado dar vueltas y afrontarlo de una manera, de otra y tal, la conexión no existe, ¿no? Y entonces ahí sientes que tú puedes ser parte del problema, ¿vale? Y a veces la solución a cuando eres parte del problema es simplemente separar caminos, ¿no? No, no todas las situaciones actuando lo mejor que crees funcionan. Lo único que te queda es eso. ¿Lo has intentado todo para intentar reconducirlo? Sí, pues no funciona, ¿no? Ya está, no te sigas quemando, ¿no? No hay más historias. Y otras haciéndolo bien, lo que te digo, está funcionando, pero no es suficiente, ¿vale? Es lo que tiene el deporte, ¿no? Que eso, dependes también desde el frente, no solo de ti. Sí, hay dos variables. Cuando entras a un campo de juego hay dos variables, uno gana y uno pierde, ¿no? Entonces, partiendo de esa base. Oye, el valor añadido que intentas transmitir a tus equipos, ¿cuál sería? ¿El valor, perdona? El valor añadido que intentas transmitir a tus equipos. Bueno, yo siempre digo lo de preocuparnos de lo que depende de nosotros, ¿no? ¿Vale? Está muy relacionado con lo que hablábamos antes. En los últimos años a mí me ha tocado entrenar equipos que luchan por no descender, ¿no? Por presupuesto, por nivel y demás. Pues luchamos por la zona baja de la tabla. Es una zona muy jodida en la que competir, ¿vale? Porque hay mucho nervio, sobre todo en el entorno y demás, en este tipo de situaciones. Entonces, a mí lo que me gusta hacerles ver a nuestros jugadores es que lo que tenemos que preocuparnos es de aquello que de verdad depende de nosotros, ¿no? Y hacer todo lo que podamos por lo que depende de nosotros, mejorarlo. Y ese es el valor añadido que yo trato de dar a mis jugadores, ¿no? Entonces, otra vez, vuelvo a lo mismo de antes. Es que yo le he dicho a mis jugadores este año, les decía, es que no lo estamos haciendo mal. O sea que, ostras, que a veces nos enfrentamos a equipos que son mejores, ya está, ¿no? Y no es un tema de que tú te conformes, porque no es que te estés conformando, pero sí que es un tema de decir, oye, nuestra realidad es la que es, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando yo juego contra el Madrid, pues a mí me encanta ganar al Real Madrid, ¿no? Porque es ganar a uno de los mejores equipos, si no el mejor de Europa, ¿no? Pero claro, ¿cuáles son las probabilidades que tengo yo con Fuenlabrada de ganar al Real Madrid? Pues son muy pocas, ¿no? Pues joder, pues es ser consciente de eso, ¿no? ¿Quiere decir que vamos a salir y vamos a tirar el partido? No. Pero si de repente no ganan y no ganan bien, pues oye, tranquilidad, ¿no? Somos lo que somos y tenemos que seguir avanzando y seguir mejorando para intentar alcanzar un nivel mejor, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? El decirles, vamos a centrarnos en lo que depende de nosotros, ¿sí? O sea, ¿depende de nosotros medir 2,20? No depende de nosotros. Pues oye, pues tranquilo, mides un 80, pues medimos un 80 y tiramos para adelante con lo que tenemos, ¿no? En ese sentido es lo que me gusta inculcar a los jugadores. He estado escuchando hoy una charla o un clinic tuyo, que es adaptarse a los entrenadores, ¿no? Y hay algo que me ha resonado mucho, ¿no? Es cuando te hicieron ver que no habías trabajado en equipo, en estudiantes, ¿no? Y que tú tardaste 5 años en aceptarlo, ¿no? Pero ¿qué es para Jota trabajar en equipo? Mira, yo si te digo la verdad, creo que se nos llena la boca de decir que trabajamos en equipo a todos, ¿no? Y trabajar en equipo es saber escuchar. Es saber escuchar. Para mí es lo que define el trabajar en equipo. Muchas veces confundimos trabajar en equipo con distribuir tareas. Distribuir tareas es una parte del trabajo en equipo y en ese sentido yo doy generalmente mucha libertad a la gente que me rodea, ¿no? Dentro de unos límites, pero hay mucho espacio para que la gente que me rodea se pueda manifestar, tanto mis jugadores como mis ayudantes, es decir, mi staff técnico, ¿no? Y ya sea, me da igual que sea el médico, que sea el fisioterapeuta, que sea el delegado, el entrenador ayudante o el preparador físico. Todos saben que tienen su parcela dentro de lo que les doy, ¿no? Y que tienen ese rango de poder hacer lo que ellos consideren, ¿no? Entre otras cosas porque son los profesionales de su ramo. Es decir, yo no sé de preparación física, luego yo te voy a decir qué es lo que quiero del equipo, pero cómo lo trabajas, tú tienes absoluta libertad para que intentemos, o sea, si lo que te digo es que a mí me gusta correr, pues lo que te voy a pedir es que entrenes al equipo para que pueda correr, ¿no? Para que vaya para arriba y para abajo rápido. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? A mí no es tu trabajo, yo no me voy a meter. Tú tienes libertad para decidir qué es lo que quieres hacer para conseguir el objetivo de que el equipo pueda jugar a un ritmo rápido, ¿no? En ese sentido, pues eso, doy mucha libertad a los que me rodean con una gran libertad. Hay una gran responsabilidad, ¿vale? Porque también soy muy exigente y esto la gente que ha trabajado conmigo creo que lo sabe. Yo te doy libertad para que hagas lo que quieras, pero
amigo, luego quiero los resultados, es decir, quiero ver que estamos caminando en la dirección en la que nos hemos propuesto caminar, ¿no? Entonces te decía, ¿cuál es la parte más jodida? Porque creo que no es fácil para un ser humano, es escuchar. O sea, al final las decisiones las acaba tomando el entrenador principal. Y trabajar en equipo no es ir haciendo caso a todo el mundo. No se trata de, no, venga, tú me dices esto, yo te hago caso, ¿no? Para que tú estés tranquilo. No. Se trata de poner la oreja, olvidarte de tus prejuicios y de tus ideas, de tus creencias y ser capaz de entender de lo que te está hablando la persona que te está hablando en el otro punto, ¿no? Y a partir de ahí que tú puedas tomar tus decisiones, que a veces serán afianzar las tuyas y otras será hacer el caso al que tienes enfrente, ¿no? Pero es que yo recuerdo cuando yo fui al máster de coaching, precisamente cuando nos recibieron, nos presentamos, éramos 13 alumnos, ¿no? Y estaba el director del curso y el primer profesor que nos pusieron. Y hicimos una actividad que era simplemente decir por qué nos habíamos apuntado al curso de coaching, ¿no? Y entonces yo recuerdo que lo que les dije fue, bueno, yo soy un hablador empedernido, no paro de hablar, me encanta hablar, me han dicho que aquí para ser coach hay que aprender a escuchar y vengo a ver si se me pega algo. ¿Sí? Escuchar es una virtud y es una habilidad tremendamente difícil, ¿no? Hay una frase que ahora no sabré reproducir exactamente, ¿no? Que el problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para preparar la respuesta, ¿no? Y es una frase que me encanta porque es cierta, pero es que yo no alcanzo la perfección en eso. Es decir, soy de los que se encuentra constantemente escuchando para preparar una respuesta, ¿no? Entonces, por eso creo que trabajar en equipo es muy jodido. ¿Vale? Porque distribuir tareas es muy fácil. Dar libertad puede ser más o menos fácil, depende de cómo seas tú como persona y como entrenador, ¿no? Aunque ya te digo que a mí me gusta, probablemente porque me ha gustado cuando a mí me han dado libertad y me ha gustado más bien poco cuando me han tenido muy constreñido en las tareas que podía hacer, ¿no? Pero esta de escuchar, ¡buah! Esta requiere de mucho entrenamiento y de mucha habilidad. Entonces, creo que son muy pocos los que de verdad trabajan en equipo. Trato de alcanzar cada vez mejores índices de escucha, pero tampoco me considero que sea un experto escuchando, por lo que te digo. El diálogo interno no para. O sea, tú ya estás hablando de algo y yo estoy preparando cómo te voy a rebatir, ¿no? Entonces, cuando estoy dándome cuenta que estoy preparando mi respuesta, estoy dejando de escuchar. Sí, te desconectas. Así Qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito de tu metodología de spacing, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa metodología? El tema del spacing, además es muy curioso, mira, lo del conocimiento transversal, ¿no? Para mí en el baloncesto, más allá de lo que son las habilidades técnicas de cada jugador, específicas del deporte, en este caso del baloncesto, en lo que es el juego de equipo, todo tiene que ver con el spacing y el timing. Bueno, curiosamente, leyendo un libro de animación, y cuando hablo de animación me refiero a animación de dibujos animados, precisamente encontré un capítulo entero, dice, todo es spacing y timing, ¿no? Y dije, ostras, mira, ¿ves? Dice, hasta el mundo de los dibujos animados, tiene lo de spacing y del timing, ¿no? En realidad, jugar un 5 para 5 en baloncesto no es más que colocar a 10 jugadores en un espacio reducido, con lo cual tu misión es hacer que el espacio sea para cada uno de ellos lo más grande posible, porque es cuando se facilitan las acciones de técnica individual con y sin balón, y evidentemente el timing es que la sincronización de todo lo que hacemos es lo que facilita el éxito final, ¿no? En este sentido, bueno, yo tengo un curso online de spacing, de baloncesto. Tengo varios clinics por ahí que se ven mucho. Digamos que lo que ocurrió en mi formación de entrenador es que un día yo me di cuenta que yo creía entender qué es lo que quería del baloncesto, ¿no? O sea, cómo quería que mis jugadores jugaran baloncesto. Pero un día reflexionando me di cuenta que para que ellos pudieran ejecutar lo que yo quería, el número de normas que yo tenía era muy grande y además con un gran número de excepciones. ¿Sí? Entonces dije, claro, si tienen muchas normas y a cada norma hay muchas excepciones, no es fácil para el jugador entender cómo quiero yo que juegue al baloncesto, ¿no? En lo que respecta al espacio y al tiempo. Entonces, digamos que entré en un proceso en el que me propuse intentar reducir las normas al menor número de normas posibles, pero que abarcaran todo lo que es el amplio espectro de spacing y de timing, ¿no? Entonces, en
en ese devanarme los sesos y demás, pues llegué a reducirlo solo a 3 normas y 2 excepciones. No he logrado reducirlo más, lo que pasa que a mí 3 normas y 2 excepciones, que además son normas muy sencillas, porque era otro de los objetivos, que las normas no fueran complicadas, son normas que puede entender cualquier niño de 10 años sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces dije, hostia, si ya has reducido todo el baloncesto que tienes en la cabeza respecto al spacing y el timing a 3 normas y solo 2 excepciones que son muy fáciles de entender, ahora enseñarlo lo acabas de simplificar tremendamente y acabas de facilitar el trabajo de quienes escuchan, ¿no? ¿Vale? ¿Y de dónde viene un poquito esto? Pues esto viene un poco de la física, ¿vale? En el mundo de la física, de hecho ahora está vamos, muy en boga, el hecho de que el ideal de la física es encontrar una única fórmula que abarque toda la física. Es decir, tener una única fórmula, ¿no? El problema que tienen los físicos, y aquí si hay algún físico, pues me rebatirán alguna cosa, porque no soy experto y demás, digamos que en los últimos años la física que rige lo subatómico, lo muy pequeño, está en contradicción con la física que rige lo macrocósmico, lo muy grande. ¿Sí? Y eso lleva de cabeza a los físicos, ¿no? Porque están buscando algo que lo una. Bueno, pues ese es el proceso que yo hice desde el punto de vista baloncesto, ¿no? ¿Cómo puedo unir todo lo que tengo aquí en la cabeza de cómo me gustaría que fuera el baloncesto en lo más simple o el menor número de ecuaciones posibles, ¿no? ¿Vale? Y ese fue el proceso, probablemente, ya te digo que un poco influido por lo que leía de la física, incluso recuerdo a Einstein, me declaro einsteiniano en cuanto a las citas, las frases que soltaba, ¿no? Que solía decir esto de, si cuando tienes que explicar una cosa, dice, no eres capaz de explicarlo para que tu abuela lo entienda, es que ni siquiera tú entiendes el problema. Qué bueno. Y esto me maravilló, ¿no? Porque cuántas veces me encontraba explicando cosas que decía, es que no es fácil de explicar. Entonces me recordaba lo de Einstein. Si no es fácil de explicar, es decir, si tú no lo explicas de una manera que tu abuela lo pueda entender, es que ni siquiera tú lo estás entendiendo. ¿Vale? Entonces tú tienes que seguir profundizando porque cuando de verdad lo entiendes, encuentras la forma de explicarlo de forma muy fácil. Y ese fue el proceso que traté de seguir para reducir ese número de normas que era muy grande y con muchas excepciones a normas muy sencillas y muy pequeñas en las que estaba el 99,99% del baloncesto que veo. ¿Vale? Y es de ahí donde salió toda esta. Hablo de spacing y de timing, no hablo de táctica, ¿eh? La normativa táctica es otra historia, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí. Y entonces, bueno, pues cuando llegué a esa conclusión, que no es que llegues un día, sino que es un proceso, ¿no? ¿Vale? Pues, bueno, pues decidí explicarlo en un clinic que gustó mucho y a partir de ahí, pues, digamos que se ha convertido en la charla estrella de Jota, ¿no? Todo el mundo me pide que hable de spacing y de timing. Menos mal que no eres creativo, normal. Oye, ¿cómo se llama ese libro de dibujos animados? Cuéntame un poquito. ¿Cómo se llama? Joder, pues es que soy muy malo, tengo Alzheimer selectivo, pero creo que lo tengo aquí. A ver. Es este, no sé si se va a ver. Sí. Animator Survival Kit. Animator Survival Kit. ¿Vale? Y de hecho, mira, aquí no te he mentido, ¿vale? A ver si podemos verlo por ahí. Lo que pone ahí, it's all about the spacing and the timing. Claro, cuando tú estás leyendo un libro de animación de dibujos animados, lo que a ti más te preocupa del baloncesto es el spacing y el timing, y te encuentras una frase como esta en un libro de dibujos animados, pues dices, si es que el conocimiento es transversal, si es que está todo, lo inunda todo, ¿no? Con lo cual, pues nada, me gustan mucho este tipo de cosas, ¿no? Qué bueno. Vale, esto digamos que lo empecé a leer porque mi ideal es, y por eso me he metido en el diseño 3D, aunque soy muy malo, o sea, en casi todo lo que hago soy muy malo, estoy introduciéndome. Mi ideal sería crear los muñequitos 3D tipo videojuego, donde yo pueda reproducir situaciones tácticas a mi antojo con muñequitos que se mueven, ¿vale? Pero claro, para aprender a que se muevan de una forma natural, pues claro, tengo que aprender a moverlos de forma natural. Y entonces, antes de ir a la 3D, pues, ¿por dónde empezar? Pues por la animación 2D, de saber cómo son los ciclos de andar de un ser humano, cómo se mueve, qué partes del cuerpo permanecen fijas en altura, cómo bajan o suben, cómo se aceleran o deceleran, porque no es lineal, es todo como con aceleraciones, deceleraciones, por ejemplo, cuando una pelota bota, cuando una pelota bota en lo que es una superficie,
tú puedes hacer que la pelota sea redonda, ¿no? Se va acercando a la superficie, sigue redonda, toca y sale despellando. Pero esta no es la realidad. La realidad cuando se anima es que cuando golpea lo que hace es que se achata, ¿no? Para darle una sensación de realidad y que parezca que es real lo que está ocurriendo, la pelota deja de ser circular durante unas décimas de segundo mientras está golpeando la superficie y se convierte en una especie de, en vez de círculo o de circunferencia, no me saldrá la palabra, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, otra vez, cuando sale despedida nada, es cuando vuelve a recuperar en el aire su forma, ¿no? Pues claro, pero todo esto tiene una ciencia detrás. Entonces, evidentemente, pues conocerla, y ya te digo que yo aquí lo cojo muy superficial, ¿no? Porque tampoco me quiero dedicar profesionalmente a eso, ¿no? Pero es tremendamente entretenido, ¿no? A mí ya te digo, es que, de hecho, leí hace tiempo, y creo que lo comparto, es el tema de... hay las formas por las que un ser humano es feliz, ¿no? ¿Vale? Cuando un ser humano disfruta. Y una de ellas que me llamó poderosamente la atención, una es cuando haces lo que te gusta, ¿no? O sea, cuando tú haces lo que te gusta, estás disfrutando, eso seguro, ¿no? Pero la otra es cuando aprendes algo nuevo. Y esa me llamó mucho la atención porque digo, es que es verdad. O sea, de hecho, un niño, cuando aprende algo nuevo en el cole, ¿qué es lo que quiere inmediatamente? Quiere compartirlo con el mundo. Normalmente llega a casa, papá, o mamá, ¿a que no sabes lo que he aprendido en el cole? ¿Por qué? Porque como ha aprendido algo nuevo, se siente bien y entonces quiere transmitirlo al mundo, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que está transmitiendo? Está transmitiendo felicidad. Está transmitiendo la felicidad porque acaba de descubrir algo que no conocía, ¿no? Entonces, esa sensación de aprender cosas nuevas, en mí por lo menos, se cumple, que a mí me hace feliz. Porque dices, hostia, es que vas descubriendo cosas y entonces al final el problema es que nunca tienes tiempo suficiente para aprender todo aquello que quieres, ¿no? El conocimiento humano es tan bestial, tan absolutamente bestial que claro, no llegas ni a la millonésima parte de lo que te gustaría, ¿no? Bueno, me lo estoy pasando genial contigo y nos queda poquito porque Instagram a los 58 o 59 minutos corta y se me van a quedar algunas preguntas, pero quería hacerte un juego. A ver si te parece. Yo te voy diciendo palabras y tú me dices la primera emoción o la emoción que te aportó esa persona o ese nombre o ese lugar, ¿vale? ¿Te parece? Vale, soy muy malo, pero lo intentamos, venga. Bueno. Héctor Messina. Más que emoción, le dio la vuelta a mi calcetín baloncestístico. Ricky Rubio. Ricky Rubio me dio a conocer. No te cuento emociones, te doy lo primero que me viene, ¿no? Me hizo famoso. Ricky Rubio me hizo famoso, él me hizo famoso, o sea, se empezó a conocer a J. Cuspinera a través de Ricky Rubio. Nada, un tipo excepcional, en todo, en su capacidad profesional como persona. Es una pasada. Estudiantes. Mi formación. Eurobásquet 2007. Joder, hasta las narices de la plata, aunque vosotros no lo sabéis, en mi casa tengo la medalla de oro. Ah. Y me lo dices ahora, que no nos queda nada para que me cuentes esa experiencia. No podíamos subir todos al podio, hay un número limitado de gente, me acababa de incorporar a la selección senior, con lo cual yo era el candidato número 1 a no subir, y no subí. Entonces, cuando fuimos a celebrar el campeonato, no la medalla de plata, bueno, también, porque sí, era una medalla de plata, ¿no? La medalla de plata también se gana. El presidente vino con las medallas que faltaban, las repartió, estaba un poco en penumbra. Yo además soy daltónico, tenía a Rafa Vecina al lado, le digo, oye Rafa, yo soy daltónico, pero creo que esta que me ha dado es de oro, ¿no? Y me dice, hostia, sí, te ha dado una de oro, ¿y esto por qué? Y digo, bueno, da igual, no le digas nada. Entonces, cuando volvió el presi, alguien le dijo, oye, que te has confundido, que le has dado la... Y dice, bueno, pues tráela mañana y te la cambio. Y aquí sigue en mi casa. Nosotros ganamos la plata, pero yo en mi casa tengo la medalla de oro. Qué bueno. Pablo Lasso. Pablo Lasso es un descubrimiento para mí. Es la humildad personificada, siendo capaz de mantener un nivel de exigencia y de excelencia muy elevado. Pepo Hernández. Pepo Hernández son mis inicios en el mundo profesional y además un tío comprometido con muchas cosas. Para mí es uno de mis padres baloncestísticos. NBA. Los mejores jugadores. No soy un fan de la NBA.
Ajá. No me gusta el estilo de juego, hay cosas que no me acaban de convencer de la NBA. Reconozco que ahí están los mejores y por eso te he dicho los mejores jugadores, porque eso sí que me gusta, ver a los mejores, ¿no? Pero no soy un fanático de la NBA. Y si te llegase una oferta de NBA, ¿cuál sería tu Hombre, comportamiento? iría seguro, porque sin ser un fanático creo que hay cosas que me gustaría conocer de cómo se hacen por dentro. Y en ese sentido sería otra vez relacionado con todo lo que hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Una forma nueva de aprender. Y quién sabe, a lo mejor me convencen y me acaba gustando el estilo. Qué bueno. Eh, bueno, yo soy mucho del reconocimiento, ¿no? De agradecer, ¿no? Bueno, estamos en una sociedad y nos inculca lo que hacemos continuamente mal, pero a mí me gusta a las personas con las que trabajo, a mis deportistas, ese reconocimiento, ¿no? Reconocerle su esfuerzo, su intensidad en un entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría trasladar a todas aquellas personas que te han acompañado? ¿Qué te gustaría transmitirles a través de ese reconocimiento? Que yo llevo un poquito de todos ellos. De hecho, antes has mencionado algunos de los entrenadores con los que yo he sido ayudante, como Pepu, como Ettore Messina, pero yo les debo tanto a ellos como a todos los entrenadores anónimos con los que también estuve de ayudante o que me ayudaron en un momento dado con algún consejo o con alguna experiencia a crecer. Y llevo algo de todos ellos, seguro. Y ese agradecimiento, de hecho, mira, no te lo oculto, llevo unas semanas planificando un post en Facebook precisamente de agradecimiento a todos los entrenadores con los que he sido ayudante. Y ahí están incluidos todos. O sea, cuando hablo de todos son aquellos anónimos que nadie conoce, que a lo mejor ya ni se dedican al baloncesto, pero que a mí me marcaron evidentemente en mis inicios. Qué bonito. Bueno, yo en mis sesiones de mental coach con mis deportistas les pido un feedback, ¿no? Ya sabes que es una herramienta muy útil. Pues te pido un feedback de la entrevista. ¿Qué te llevas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es el mejor regalo que me puedes dar? Si de por sí ya estar contigo ha sido un gran regalo. Pues mira, la entrevista ha sido tremendamente entretenida. Me has marcado con alguna pregunta donde me has puesto ya en un brete, porque normalmente las preguntas suelen ser como todas muy parecidas y estás acostumbrado a contestar unas cuantas. Sí, pero claro, me has sorprendido. Entonces, lo mejor que se puede decir de una entrevista normalmente es esa, que me ha sorprendido. Y eso me quedo, porque me has hecho pensar. Con lo cual, no han sido respuestas muchas automáticas, algunas sí, porque evidentemente pues las he contestado otras veces y demás, pero en algunas me has hecho pensar mucho. Con lo cual, enhorabuena, porque me gusta que me lleven a límites que todavía no he llegado, ¿no? Pues menudo feedback, muchísimas gracias. Mi feedback es que ha sido un placer y una satisfacción conocerte en persona, ¿no? Porque lo que he visto en los vídeos se ha plasmado total y gracias. Te agradezco que te hayas abierto en la entrevista, ¿vale? Que no es fácil, ¿no? Pero sin conocernos y creo que lo has hecho y eso para mí es el mejor regalo que me llevo de esta entrevista. Y me debes una visita al Centro Internacional que teníamos ahí pendiente Seguro, y se quedó ahí parada. seguro. Y agradecerte y que me gustará conocerte en persona. O sea, muchas gracias, Jota. Será un placer y además si podemos hacerlo pronto será buena señal porque querrá decir que esto va pasando poco a poco. ¿Vale? Pues muchas gracias, Jota. Estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo muy A fuerte. vosotros. Que vaya bien, Cuídate. cuidaros. Chao, chao.